Mi joven, buenos días. Este es el tema que tenemos para el día de hoy. Fines y medios de la bioética. Entendido que tenemos de atender precisamente de alguna manera la aplicación de uno de los cuatro principios que tenemos establecidos en esta materia, en esta disciplina, que es precisamente la justicia. Desde el punto de vista, como ya hemos estado analizando, procurando el acceso de los servicios, a los servicios biomédicos, y con este fin se establece una conexión entre lo que son los fines de la biomedicina y los medios técnicos disponibles, es decir, hay un enlace. De alguna manera, ya lo habíamos comentado en una de las clases anteriores, que esta materia, la bioética, se convierte, o esta disciplina, mejor dicho, se convierte en una especie de puente entre lo que viene siendo la ciencia y precisamente la aplicación para los bienes o beneficios que se procuran con el paciente. Es conveniente en este caso tengamos el cuidado de analizar o revisar de alguna manera el concepto de normal, que es para nosotros lo normal. Y en este sentido podemos considerar varias cuestiones, pues es un término que puede aplicarse en diferentes disciplinas, tiene diferentes aplicaciones y de alguna manera podemos considerarlo como aquello que se encuentra, por ejemplo, en su medio natural. Consideremos, por ejemplo, el caso de un pez. Pues lo normal es que un pez viva en el agua, ¿verdad? Y el agua pues, ya podemos encontrarla en un arroyo, en una laguna, en un mar, según el tipo de especie del que se trate. Sin embargo, con este sentido también es conveniente ampliar el concepto porque de aquí podríamos desprender lo que se considera como anormal, raro o socialmente no aceptado. Esto que nos viene precisamente ya a unir y a entrar a otros terrenos. Por ejemplo, lo que vendría siendo la aplicación de este término, ¿no? De la cuestión de lo normal, dentro de lo que es la psicología o dentro de las ciencias, y podríamos ir ampliando precisamente este concepto a lo que se refiere a la fuerza, un vector, como podría ser en el caso de la física, un número, en fin, irlo ampliando, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la normalidad, pues viene a considerarse, de acuerdo a este documento, una característica de lo que es normal, es decir, lo que se encuentra de alguna manera con más frecuencia en el medio ambiente donde nos desenvolvemos, donde nos encontramos. Y entonces hay que considerar, como estamos viendo, las tendencias que existen dentro de lo que es la medicina, porque aquí viene ya el enlace, la tendencia de la medicina a introducir nuevas tecnologías y que modifican el concepto de normalidad. Hasta este momento todo pareciera como un juego de palabras, pero vamos leyendo con cuidado. Dice aquí este documento, la tendencia de la medicina a introducir nuevas tecnologías, los nuevos descubrimientos y que de alguna manera van a modificar lo que para nosotros hasta este momento o hasta otras fechas, otros tiempos, era como normal en el funcionamiento de la especie humana. Surge aquí una cuestión de tipo crítica. Ya ven que en esta disciplina tenemos muchos elementos que se prestan precisamente a la polémica. Y aunque parece un juego de palabras, este enunciado que tenemos acá, tratemos más o menos de entenderlo. Se pregunta, ¿verdad? ¿Es legítimo, o sea, legal o propio emplear inmensos recursos económicos en el entramado clínico e investigador el seguir ampliando los límites normales, sobre todo si esto es a costa de descuidar la atención más básica para mayor número de personas? Es decir, dentro de lo que es el avance de la ciencia médica y la aplicación de la tecnología, pues tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de un paciente que requiere de una prótesis. Una prótesis pues no es barata y se van trabajando porque en los tiempos antiguos, todos conocemos las películas de antaño y lo que la historia nos señala, cuando alguien perdía, por ejemplo, una pierna, que se hacía, pues se sustituía la pierna por una
prótesis de madera, ¿no? La famosa pata de palo. Hoy no, hoy existen materiales mucho, muy ligeros, livianos y que incluso no solamente es la pierna, sino que termina también por lo que viene siendo el pie y podemos entonces ver que la persona prácticamente se desempeña de una manera normal, aun cuando su estructura física ya no es la misma. Pero entonces esto se va ampliando y eso solamente tomando como un ejemplo y la pregunta que tenemos aquí nos lleva a considerar si será correcto que estemos investigando más sobre este asunto cuando existe un gran número de personas con necesidades más básicas dentro de la atención a la salud. Pues en este caso aquí tenemos esta lámina, pues esto es normal, ver a la persona íntegra en su persona y que tiene la oportunidad incluso de tomar un momento de esparcimiento. Y con esta otra lámina, pues todos conocemos de alguna manera los iconos que nos encontramos aquí. Cada uno de ellos de alguna manera nos permite identificar una situación de minusvalía, de anormalidad en el ser humano. Este primero, por ejemplo, nos identifica a las personas con problemas en la audición, ¿verdad? Y en este otro caso, un invidente, es decir, una persona que carece de la vista, alguien con dificultad o imposibilidad para caminar, de tal manera que tiene que llegar incluso no solo al uso de una muleta, como vemos en esta imagen, sino incluso al uso de la silla de ruedas. En este caso, pues aunque la imagen se repite, pues por un lado podemos considerar lo que es la mujer, que ya ven ahorita cuántos problemas se han dado en contra de ella con las cuestiones de los feminicidios, las cuestiones de género, como también podemos considerarlo en otro sentido en el caso de la mujer embarazada o el caso del sordomudo. Son situaciones que se dan en el trayecto de la vida y que de alguna manera rompen el concepto de normalidad y nos pone entonces en una encrucijada, ¿no? Los avances científicos y tecnológicos, por un lado, la manera de aplicarlos precisamente en consecución al principio de la beneficencia, que ya lo hemos revisado, donde procuramos pues dar todo lo mejor para el paciente, pero enfrentamos también de alguna manera lo que en su oportunidad existe en la legislación, o sea, en las leyes que de alguna manera también establecen, ya ven el artículo cuarto de la Constitución que nos establece el derecho general a la salud, pero cuántas otras cuestiones se van dando de carácter económico, de carácter incluso de distribución de los servicios de salud, según se analizó en la materia de salud pública en el primer cuatrimestre. Y bien, y entonces todo esto nos lleva precisamente a una situación donde se da este asunto del conflicto bioético. Hay avances tecnológicos, que bueno, hay necesidad de las personas, bien, ¿qué nos dicen las leyes? Se puede aplicar. ¿Qué nos dice la parte económica? Tenemos los recursos suficientes y entonces aquí es donde nos encontramos con esta situación. Con esto, consideramos entonces que ante cualquier innovación, considera un servidor que entendemos el término, ¿verdad? Es decir, aquellos avances que se van logrando en la investigación o en la tecnología, precisamente cualquier innovación en los primeros momentos no es fácil saber a qué atenerse en la valoración de la cuestión normal. Nos hemos de acordar del asunto de Scribner con la fístula que él empezó a aplicar para los pacientes con insuficiencia renal. En la década de los 60, precisamente esa fístula venía siendo la innovación, lo más nuevo para esos pacientes. ¿Qué habría de suceder? ¿Qué ocurría? ¿A qué se esperaba uno en ese momento? Y la moral que nos decía sobre ese punto. ¿Es correcto estarle aplicando ese servicio al paciente o no? Bueno, pues hoy en día, como vemos que de alguna manera les permite extender su existencia, su vida a las personas, podemos decir con toda claridad, pues sí, claro que sí conviene, aunque la calidad de vida, todos lo sabemos, de alguna manera se ve afectada en cierto sentido. Surge aquí este término, lo fútil. ¿Qué viene siendo esto? De acuerdo a lo que los diccionarios nos mencionan, es aquello que tiene poco valor o poca importancia por su naturaleza o su falta de contenido. Alguien podría considerar la cuestión de las atenciones para los pacientes con insuficiencia renal, hablando de lo que viene siendo la diálisis o la hemodiálisis, como una cuestión
fútil. Sin embargo, el paciente diría, no, ¿cómo va a ser algo sin importancia? Al contrario, para mí es algo importante, de mucho valor, y volvemos a la cuestión del entramado o esa situación donde nos vemos como que entre la espada y la pared, conviene o no conviene y hasta dónde y bajo qué circunstancias. Bien, en el asunto propiamente de la medicina, entiéndase también en el término de lo que estamos leyendo acá, sustituyamos el término medicina por optometría, pues podemos nosotros considerar lo que vendría siendo por una parte el paquete de servicios básicos que pues se entiende deben de estar al alcance para todos los pacientes. Sin embargo, vamos a encontrarnos con la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre aquellos aspectos o aquellos servicios que de alguna manera podrían considerarse dentro de lo que acabamos de mencionar, lo fútil, sobre todo en el caso de los pacientes o enfermos terminales. Que esto ya nos queda claro que se trata de aquellos pacientes que están en una situación tan grave donde incluso la misma familia entra en la disyuntiva. ¿Conviene seguirlo atendiendo o no? Lo que ya hemos comentado en otros momentos. Algunos dicen hágale la lucha y a ese hágale la lucha algunos lo identifican como un encarnizamiento terapéutico. Entonces para ellos ya viene siendo algo fútil, ya no tiene valor, ya no tiene importancia, mientras otros insisten en que se siga atendiendo. Y determinar también qué clase de salud debemos lograr para nuestros ancianos, porque también a través de estos avances tecnológicos, de alguna manera se beneficia a las personas de la tercera edad, pero bueno, vamos a ayudarles, pero surge otra cuestión, ¿cómo hacerlo? Y sobre todo cuando se trata precisamente de cuidados y servicios sanitarios que de alguna manera reúnen esta característica, ser cuidados sanitarios especiales, es decir, no lo ordinario, sino aquello que se sale precisamente del aspecto de la normalidad. Bien, ¿cómo entonces surge este otro planteamiento? Proteger la funcionalidad biológica normal de la población, ya desde una perspectiva de la salud pública y incluso también de la epidemiología. Obviamente hay un continuum en este sentido, porque nos va considerando, por una parte, tomar en consideración la cuestión precisamente de los límites presupuestarios. Todos entendemos que en algún momento es cierto que una parte de la población cuenta con recursos para sus atenciones, pero tenemos también otro grande núcleo que depende precisamente del presupuesto que el gobierno destina para la atención a la salud, y esto pues nos queda claro que siempre va a encontrar muchas limitantes. Bien, pero entonces lo importante aquí sería la relación de las nuevas tecnologías, como es el caso del soporte vital. En el caso de ustedes, lo hemos comentado en más de una ocasión al interior del aula, ustedes como optometristas no tienen la necesidad, como sucede con nosotros los médicos, de enfrentarse al paciente que se encuentra en los últimos momentos de su vida o que por alguna situación desventurada su vida corre peligro y fue a parar a una terapia intensiva, donde tenemos que estarle administrando pues todo por vía endovenosa, incluso con un respirador conectado a un aparato que le esté revisando precisamente sus signos vitales, según comentamos ayer en la otra materia, la cuestión de los trasplantes, los servicios reproductivos, que también sabemos es otro de los temas álgidos dentro de la bioética, y la cuestión de la genética que también se va dando en las investigaciones. Entonces, toda esta situación nos lleva a tomar en consideración precisamente las categorías del discurso científico, que está ligado por una parte en su contenido empírico, es decir, la parte teórica, la parte de la leyenda, la parte, como dice acá, ¿verdad?, del discurso, de lo que se habla, y relacionado precisamente con la cuestión de la moral y de la ética, de acuerdo con los conceptos del bien, el mal y el deber. Notemos que aquí encontramos una situación complicada. ¿Por qué razón tengo mi paciente en situación grave? ¿Cuál es mi deber? Pues atenderle y considerando los cuatro principios, ¿no? Si el paciente está en una situación
inconsciencia, pues sabemos bien que él no puede ejercer su autonomía, tendrá que hacerlo un apoderado, representante legal o bien la familia, para que mi deber pueda llevarse a cabo, pero siempre considerando la cuestión del principio de la beneficencia, dándole lo mejor posible y procurando en todo momento, de acuerdo al principio de justicia, o sea, es decir, los recursos con los que contamos, evitar alguna situación de mal para con él, ¿no? No nos olvidemos de aquella expresión, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y con esto entonces, los más críticos nos mencionan, de ahí se deriva una especie de vaciamiento en el contenido ético y la falta de responsabilidad del hombre contemporáneo, como que se queda un tanto a la deriva, un tanto como expectante. En la práctica clínica sabemos bien no nos puede dejar en este punto. Siempre tenemos que hacer algo y pues es de la importancia de conocer y entender todas estas cuestiones. Bien, entonces, la cuestión de la tecnología, sabemos bien, no se detiene, sigue avanzando. Ustedes mismos dentro de su disciplina o de su profesión van conociendo y saben bien que existen muchas cosas que se están investigando, se van avanzando. Ya comentábamos en una oportunidad el asunto nosotros como usuarios, las micas que ocupamos en nuestros anteojos normalmente los vemos transparentes o blancos, según es el término que se ocupa en pasillo. Sin embargo, ustedes saben que existen ciertas coloraciones aparentemente inexistentes y sin embargo sí tienen su propia utilidad. Entonces, vamos al punto, la tecnología sigue avanzando y aún contra el juicio moral, porque la moral en un momento dado puede decir que no conviene lo que está haciendo, pero sigue la tecnología y sigue hasta que tiene la oportunidad de comprobar que aquello que estaba investigando, trabajando, tiene un beneficio precisamente para el paciente, para la persona y ayudarle precisamente en su buen desempeño dentro de su rol de vida según sea el caso. Entonces, el asunto tecnocientífico modifica todo, notemos bien, ¿eh? El sistema tecnocientífico, o sea, la ciencia llevado de la mano con la tecnología, modifica todas las formas de vida, crean nuevas creencias, dicha sea la palabra, crean nuevos comportamientos, ideologías, y en este sentido, pues el sistema tecnocientífico definitivamente no es neutral, porque de alguna manera influye. Por ejemplo, en el tiempo muy antiguo, pensemos qué les gusta a ustedes, siglo XIV, siglo XV, pues las personas que, como su servidor, ya tenemos cierta edad, una vez que viene la disminución de la agudeza visual, pues no nos quedaba más que resignarnos a que poco a poco iríamos perdiendo la vista y eso en ese tiempo era una situación, vamos a decirlo tal cual, era una situación normal. Una vez que empezó el trabajo a través de las actividades de este señor Leeuwenhoek, que era un tallador de cristales y que empezó a poner un cristalito sobre otro y notó que había cierto aumento. A partir de ahí empieza este asunto tecnocientífico que creo que para ustedes viene siendo en cierto sentido un antecedente de la creación de lo que vienen siendo los anteojos. Vino a modificarse la forma de vida porque ahora pues ya no nos podemos resignar tan fácilmente a quedarnos sin la posibilidad de ver, sino que esa disminución pues, de la agudeza visual puede trabajarse y entonces se crean nuevos comportamientos, nuevas ideologías a causa de este impacto que tiene el avance tecnocientífico. Con esto entonces podemos nosotros considerar que no podemos, que diríamos, podríamos permanecer neutrales de ninguna manera, porque el mismo sistema pues nos va orillando y nos va impulsando a que avancemos precisamente para ir evaluando y considerando aquellos elementos que son de utilidad y de beneficio para nuestros pacientes. Correcto. La ciencia entonces, por un lado, tiene sus propios retos, así es. Y entonces podemos encontrar, por un lado, que tiene problemas en el inicio de la vida. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que hay personas que enfrentan las situaciones de la dificultad o incluso
vamos a llamarle así, la dificultad para concebir, aquellas parejas que procuran encontrar lograr un embarazo, y entonces la ciencia, pues en sus avances le ha ayudado, como sabemos, para la cuestión de la fecundación in vitro, y pues ya se tiene un avance en este sentido, problemas en el inicio de la vida. Incluso hoy en día sabemos bien las parejas que se saben están en estado de embarazo, ya hemos hablado sobre este punto, ¿verdad? Estas parejas tienen la oportunidad que a través de los estudios, no de rayos X, pero sí de ultrasonido, incluso estudios de laboratorio y también de genética, igual, tomando muestras incluso del mismo líquido amniótico, pueden evaluar la condición de salud del producto que viene en camino. Entonces, problemas al inicio de la vida, ¿existen recursos? Sí, apoyados precisamente por la ciencia y la tecnología. Por otro lado, tenemos el asunto de los límites en posibilidades en la investigación sobre seres humanos, que también sabemos sigue dando, que se puede hacer con tales o cuales problemas, problemas metabólicos, problemas inmunológicos que se dan, y la investigación pues sigue adelante procurando encontrar que la cura, que el control precisamente de estos problemas, lamentablemente como se trabaja investigando sobre seres humanos, como se está, insistimos, investigando, no sabemos cuáles pudieran ser los efectos secundarios, las complicaciones, y eso pone a la ciencia precisamente en el límite, se dice en otros términos, ¿no? En el borderline de lo que viene siendo la moral, conviene o no conviene. Y tenemos el otro asunto que viene siendo los problemas en el fin de la vida, de lo que ya comentamos hace un momento, esos asuntos de encarnizamiento terapéutico, las cuestiones precisamente de ya dar por terminada la vida de una persona, la famosa eutanasia que también existe, ¿verdad? Entonces, y la distanasia son por cuestiones que se van presentando, sin olvidarnos también de otros temas, como ya lo hemos referido en una de las primeras clases, lo que se refiere, por ejemplo, al caso del aborto, los trasplantes, la donación de sangre, donación de órganos, etcétera, etcétera. Con esto entonces nos encontramos ahora, fíjense, ya lo habíamos comentado, que estos cuatro principios, la no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia, al trabajarlos con nuestro paciente, ninguno de ellos tiene, no podemos decir, el principal es la no maleficencia, el principal es la justicia, ya lo comentamos, ya lo revisamos, que esto depende del caso del paciente que tengamos o que estemos atendiendo. Es decir, en un momento dado puede cobrar mucha importancia la autonomía y este automáticamente se convierte en el principal de los principios aplicables a ese paciente en particular. En otro caso, podría ser la justicia, etcétera, etcétera. Pero aquí en lo que estamos ya revisando, al hablar de la jerarquización de los principios, no vamos a considerar cuál de los cuatro es el más valioso, el más importante, sino considerar este punto, jóvenes, lo que viene siendo la ética de mínimos y también la ética de máximos. Veamos. La ética de mínimos va a considerar a estos dos. ¿Por qué razón? Porque lo primero, ya dijimos, al poner nuestras manos o nuestra experiencia en el paciente, lo primero, pues es no hacer daño. Y también el buscar la manera de que los recursos que tenemos a la mano, que tenemos al alcance, puedan ser aplicados para ese paciente en particular. En otro término, lo menos que podemos hacer. En el terreno de lo que viene siendo la ética de los máximos, es decir, lo máximo, lo mejor que se puede hacer, obviamente, darle el mejor, procurarle el mejor de los beneficios, el mejor de los resultados, y también que pueda ejercer el paciente su autonomía de una manera libre o totalmente, ¿no? Ya con todo lo que estuvimos revisando, que llega el momento en que el paciente como tal, él no está en condiciones de ejercer este principio, pero esto descansa en alguno de los familiares o bien algún representante o apoderado legal, según sea el caso. Ampliando este punto, cuando hablamos de lo que son la ética de mínimos, esto hace mención, notemos,
a las condiciones y comportamientos que ya dijimos mínimos, es decir, lo menos que podemos hacer o que debemos de hacer. En este caso se agrega de convivencias comunes en los diferentes ámbitos sociales del mundo. O sea, se procura que esto sea general en toda la población y en todos los lugares del orbe. Y pues está conformado precisamente por los elementos básicos en los que todos podemos estar de acuerdo. O sea, todos estamos de acuerdo en que al paciente se le dé lo mejor, se procure el mejor, el mínimo de los daños y que también de alguna manera se procure y se posibilite la convivencia y la tolerancia. En cuanto a los máximos, bueno, pues se procura precisamente lograr la mejor, lo estamos leyendo aquí, ¿no? La buena vida, la buena vida y una ideal precisamente de vida planificada y con todos los medios para conseguirlo, es decir, que haya un plan bien trazado y todo se vaya obteniendo y atendiendo puntualmente. Por esto también se le denomina a la ética de máximos como la ética de bienes o la ética de la felicidad. Lo consideremos también, leamos textualmente, son éticas sustantivas en tanto que proponen una forma de vida digna de ser vivida dentro de una cosmovisión que ofrece sentido global que puede tener un signo religioso o laico, que pues ya lo hemos comentado al interior del aula. La población, no toda profesa cierta o tal o cual religión. Hay quien incluso pues se desempeña como una persona sin ningún credo religioso, pero bueno, es un buen ciudadano y en su momento parte de nuestros pacientes. Bien. Entonces, esto nos va llevando, volvemos a la cuestión y ampliando este punto de la ética de los máximos para precisamente hablar del bien, la felicidad, las virtudes, y suelen dar precisamente, se dan consejos precisamente para orientar las acciones. Ustedes saben, y ya lo hemos referido al interior del aula, el profesional de la salud no solamente puede concretarse a emitir un diagnóstico y dar sus indicaciones de tratamiento en directo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, si van a prescribir unas lentes de contacto, pues no se trata solamente de entregarle el estuchito al paciente y aquí tiene sus lentes, ahí se los pone y listo, ¿no? Es necesario que ustedes amplíen esto de una manera prudente, orientándole a las acciones generales para que pueda disfrutar de esas lentes de contacto de la manera más plena y evitarse complicaciones. Esto lo estuvimos revisando incluso y se cruza aquí la información con la cuestión de la materia de microbiología, cuando tocamos allá el asunto de que esas lentes, pues de acuerdo por un lado, al material con que están hechos, por otra parte también qué tipo de lentes son, si son lentes de uso diario, de uso semanal o incluso mensual. Bueno, con todo existe lo que son las indicaciones generales del mantenimiento, que el paciente debe guardar, cuando se los quite, pues debe limpiarlos y debe guardarlos en una solución exprofesa, porque no todas las soluciones, ustedes lo saben, sirven para todas las lentes de contacto, y al momento de colocárselos, pues también debe tener el cuidado de lavarse las manos y nada de estarlo humectando con saliva, que ustedes saben que esa desventurada situación se da con algunos pacientes. En suma, en esa ética de máximos, aparte de dar la prescripción y las indicaciones técnicas generales, también hay que orientar, es decir, la educación para la salud para nuestro paciente. Metas de la medicina, perdón, se me adelantó esto. Tenemos entonces, por un lado, de acuerdo a lo que viene siendo al esquema de la historia natural de la enfermedad, pues de una parte importante es prevenir, que es lo que queda dentro de lo que es la prevención primaria, que no se logró por alguna situación, lamentablemente nuestro paciente o la persona se enfermó, bueno, pues entonces estamos al segundo nivel de prevención donde se procura curar la enfermedad y obviamente pues tener la mayor atención aquí posible para evitar las complicaciones. Aquí estamos de una manera simplificando lo que viene siendo la historia natural de la enfermedad y viéndolo desde esta perspectiva de las metas de la medicina. Cuando el paciente lamentablemente se nos complica, bueno, pues entonces
cuidar lo que ya no se puede curar, ¿verdad? Es decir, de alguna manera conservar viva nuestro paciente. Y en los casos pues más graves, como pues, lamentablemente llega a suceder, que en el caso de ustedes como optometristas, insisto, un servidor, no tienen esta cuestión, que con nosotros sí se da, precisamente ayudar al paciente, que es lo que dice aquí, ¿verdad? Y pues la palabra se oye fuerte, pero esto así es, ayudar al paciente a morir en paz, que es una cuestión que estudia otra disciplina que se llama la tanatología. Bien, avancemos. Y entonces aquí, jóvenes, para precisamente mantenernos en esa línea, cuidando todos estos aspectos, es donde surgen los famosos comités de bioética. Cuando estuvimos revisando los trabajos de este señor Scribner con la cuestión de la fístula por los inicios de la diálisis y en las atenciones de los pacientes con insuficiencia renal, recordarán precisamente de década de los 60 cuando entraron en esa situación de que no había los suficientes recursos para atenderlos, cómo se iba a llegar a la conclusión de a cuál paciente se iba a atender y surge, se acordarán, el primer comité de bioética que fue conformado, ¿se acuerdan? Por un ama de casa, por un obrero, por un pastor, por un médico incluso, pero médico que no fuera nefrólogo, y por un abogado, para que entre todos llegaran a alguna conclusión y le presentaran sus observaciones, sus sugerencias al personal de la salud. Bien, pues ahora resulta que estos comités de bioética se han diversificado, como ven ustedes aquí en esta lámina. Por un lado tenemos los comités de investigación clínica que se siguen dando, sobre todo en los hospitales de concentración, como sucede con el caso del Seguro Social, el ISSSTE, incluso hablando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los mismos hospitales civiles, tanto el nuevo como el viejo, que así les llamamos, tienen su propio comité porque en virtud de tener una gran demanda de pacientes, una población amplia que atender, tienen ellos la oportunidad de establecer ciertos protocolos de investigación, pero está de respaldo y como ojo vigía precisamente el comité de investigación para que los trabajos que se realizan vayan en apego a los protocolos ya establecidos de acuerdo al trabajo que se esté realizando y según lo veremos en la segunda sección de la materia, también de acuerdo a las leyes que están y reglamentos establecidos para el caso. Por otro lado, tenemos el asunto de los comités de ética asistenciales que también se dan y finalmente el Comité Nacional de Bioética, que pues el país lo tiene para estar revisando todos estos trabajos, estas cuestiones y que las reglas, los cánones, reglamentos que existen para el control de todas estas actividades pues esté en apego a los cuatro principios ya conocidos desde que establecieron estos señores, ¿no? Bichan y Childers. Bien, pues esto es lo que teníamos para el día de hoy, jóvenes. Ya en breve por el WhatsApp les hago llegar las indicaciones de lo que viene siendo su tarea para esta oportunidad. Nos estaremos mirando en la próxima. Gusto en saludarles. Hasta luego. Gracias, profe.